Buenos días, colegas, estudiantes. Bueno, vamos a empezar a ver el tema de lo que son modelos atómicos, aplicando una de las herramientas que hemos aprendido en lo que es el programa de HEC Bolivia. No solamente es una herramienta la que vamos a ir aplicando, sino son varias, pero en la que más me basé para poder aprender lo que es la teoría, que generalmente suele ser aburrida, como ya les había indicado. Vamos a entrar con lo que es Google Earth. El tema de modelos atómicos en Google Earth lo he ido aplicando de la siguiente manera. Sabemos que la herramienta suele ser utilizada para lo que se refiere a la descripción geográfica, pero en este caso lo vamos a utilizar para poder aprender sobre lo que son los modelos atómicos de la siguiente manera. Entonces entramos a lo que es el programa de Google Earth. Acá yo lo tengo abierto, que lo pueden ir buscando en sus aplicaciones o directamente en el buscador de Chrome. Y nos vamos a lo que se refiere presentación. Acá lo hemos ido editando y como pueden ver tenemos presentaciones y también lugares donde se ha ido describiendo según lugar donde ha nacido cada uno de estos personajes que han ido aportando a los modelos atómicos. Entonces nos vamos a ir a presentación. Entramos, en este caso vemos el modelo atómico, nos indica que es la representación o esquema que se usa para entender de forma sencilla la estructura y comportamiento de los átomos. El estudiante, al tener ya un concepto más sintetizado, puede ya entender a qué vamos a ir con este programa para poder estudiar. Entonces va a verlo ya de manera sintetizada lo que queremos lograr. También nos da aquí una pequeña introducción de lo que nos dice. Recordemos, el átomo es la unidad más pequeña e indivisible que constituye a la materia. A lo largo de nuestra historia se han elaborado diferentes modelos atómicos que tienen el nombre de su descubridor. Estos modelos fueron mejorando con el paso del tiempo y que hoy conocemos hasta el modelo actual de lo que es el átomo. Entonces nos vamos a ir posteriormente a la siguiente presentación. Después de hacer la lectura, claro, nos vamos a historia. De fondo tenemos justamente un breve resumen de los personajes, aunque no son todos, pero de los personajes que han ido aportando a lo que eran los modelos atómicos. Aquí nos va indicando en historia. La existencia de los átomos se remonta a la antigua Grecia en el siglo V a.C. Gracias a las ideas del discípulo de Leucipo, como fue Demócrito, y otros, que a continuación veremos un poco más sobre ellos. Nos vamos a la siguiente diapositiva, la tercera. Y como vemos, nos va a abrir y nos va a mandar hasta el lugar de Abdera, Grecia, ciudad natal de Demócrito. Ya, entonces, vamos a poner un poco aquí la cámara. Aquí podemos observar una foto del personaje que ha hecho por primera vez un indicio de lo que era el átomo. Y nos está llevando hasta el lugar de Abdera. El lugar de Abdera actualmente ya no es como antes, porque antiguamente era un poco más rústico. Entonces lo que hemos hecho ha sido sacarle una foto o un acercamiento al lugar, que lo vamos a ver después. Y a este costado, a esta parte que está acá, hemos sacado una foto, una imagen del personaje. Y abajo hemos descrito justamente que 400 años antes de Cristo, en el lugar de nacimiento de Demócrito, que fue un discípulo del filósofo griego Leucipo, que fue considerado aparte el padre del átomo, bautizó a las pequeñas, a las partes pequeñas, invisibles, eternas, inmutables e indivisibles que Leucipo predijo que la materia se dividía con el nombre de átomo. Entonces podemos deducir a partir de este concepto que Demócrito ha ido describiendo con esta palabra a lo que hoy conocemos como el átomo. Ya, bueno, como estamos indicando, entonces Demócrito se basó más en lo que era el razonamiento lógico. También dio el siguiente enunciado donde nos indica que los átomos son eternos e indivisibles, cosa que no tenemos que olvidarnos, sobre todo en esta parte. ¿Por qué?
porque justamente va a entrar a la evaluación de retroalimentación que vamos a hacer sobre lo aprendido. Pasando a la siguiente diapositiva, nos va a llevar justamente a un acercamiento a lo que es la ciudad de Abdera, donde nació Demócrito, que actualmente se mira de esta forma. Y ayudándonos con el cursor podemos ver el lugar que es actualmente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta nos va a llevar al siguiente lugar donde a este personaje, que nació en el lugar de Ecclesfield, condado de Cumbria, Inglaterra. Este personaje siguiente que pudo brindar a lo que fue el siguiente modelo atómico, él se presentó con su propuesta entre los años de 1803 y 1808. ¿Eso qué quiere decir? Después de pasar muchos años de la primera teoría que había indicado Demócrito. Pero en este caso nos indica que sobre su modelo atómico se basó en bases científicas y en la experimentación y en las ideas de Demócrito, claro. Entonces nos indicó los siguientes postulados a partir de su experimento y de su teoría: que la materia está compuesta por partículas diminutas e indivisibles que no se pueden crear ni destruir. También nos indica que los átomos de un mismo elemento son iguales, tienen la misma masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen distinta masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos se combinan entre sí para dar lugar a un nuevo compuesto. Posterior a esta, y aquí vemos la imagen del señor Dalton. En este caso nos vamos a ir al mismo Reino Unido, pero al lugar de Manchester e Inglaterra. Joseph John Thomson. Este señor presentó su propuesta en 1904, años después de lo que nos presentó el modelo atómico de Dalton, que en 1897 él estaba desarrollando un experimento. El experimento titulaba o tenía el nombre de rayos catódicos. Y ya después de realizar el experimento, donde él descubre unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa y las llamó electrones, ya presentó su propuesta en este año, 1904. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los experimentos y el proceso de estudio no es de la noche a la mañana, sino que pasa de tiempo en tiempo. También podemos ver acá el lugar de donde ha nacido y cómo es actualmente, con una carga positiva y los electrones incrustados con carga negativa. Los postulados que él presenta son los siguientes y que tenemos que recordar. Los protones y electrones son partículas con cargas iguales pero de signo opuesto. En un átomo neutro la carga es cero por tener la misma cantidad de electrones y protones. La masa de los electrones no se toma en cuenta. ¿Qué errores o contradicciones se ha llegado a tener? Que fue la predicción incorrecta sobre la distribución de cargas dentro de los átomos. Esta ha sido una de las limitaciones y contradicciones que tenía su modelo. Los rayos catódicos que están siendo desviados del polo positivo a otras direcciones. Con ello nos demuestra que cualquier material que se presente, sí o sí, si tiene una desvariación de estos rayos, demuestra que hay dentro de este material un elemento, una materia, un átomo, donde nos puede indicar que así ha realizado la mayoría de su modelo atómico. Recordemos que este personaje es el que nos habla sobre lo que son los electrones. Pasándonos a la siguiente diapositiva, nos vamos a trasladar desde Reino Unido hasta la región de Bridgewater. Aquí tenemos al personaje de Ernest Rutherford y estamos en el lugar de Nueva Zelanda. Este personaje ha nacido justamente en Bridgewater, que es este lugar que estamos viendo acá y que queda en Nueva Zelanda, que por supuesto esta imagen es actual y lo vemos acá. Y acá vemos al personaje siguiente que nos ha brindado el siguiente modelo atómico. Él ha nacido en ese lugar que les estamos indicando y recibió un premio Nobel por su trabajo en física nuclear y por su teoría de la estructura del átomo.
El experimento fue el bombardeo de una hoja de oro, que fue realizado en los años de 1909 y 1913. Estas teorías. Esto quiere decir que casi 5 años después de la teoría de Thomson, se presenta este personaje justamente para hacer un estudio a lo que es los átomos. Sus resultados, según este experimento, da la envoltura a lo que son los electrones y ciertos espacios vacíos, porque los electrones no se encuentran en todo lado, sino nos indicaba que se encontraba alrededor del núcleo y en constante movimiento, por supuesto. Es por eso mismo que en los rayos catódicos se ve que algunos se desvían, otras pasan desapercibidos, otras rebotan y otras pasan sin cambiar de dirección. Este es el modelo atómico que él propone, que el núcleo posee prácticamente la totalidad de la masa del átomo. También nos indica que tanto los electrones cargados negativamente como el núcleo con carga positiva se mantienen unidos por una fuerza de atracción electrostática. No tenía una explicación de cómo se mantenían unidas un grupo de cargas positivas en el núcleo y no daba razón a la teoría eléctrica, lo que hace un momento explicábamos. También no puedo afirmar que los electrones de los átomos formaban órbitas. Pasando al siguiente diapositiva, nos vamos a ir desde Nueva Zelanda hasta el lugar de nacimiento del señor Bohr. Y vamos a conocer la universidad donde él se fue, en la Universidad de Copenhague. Nació un 7 de octubre de 1885 y fallece un 18 de noviembre de 1962. Su trabajo fue propuesto en 1913, que el átomo emite una radiación electromagnética solo cuando un electrón del átomo salta de un nivel cuántico a otro. Entre sus postulados que él indica después de su experimentación, claro, basándose en el modelo atómico anterior, nos dice que los electrones describen órbitas circulares estables. Ya nos está hablando de órbitas y nos dice cómo más o menos se pueden ir produciéndose estas. Y son circulares alrededor del núcleo del átomo sin radiar energía. Los electrones solo se pueden encontrar en ciertas órbitas. No todas las órbitas están permitidas. La distancia de la órbita al núcleo se determina según el número cuántico. Los números cuánticos están simbolizados con la letra N. Niels Bohr, nos habla de que el electrón puede realizar saltos cuánticos. Nos indica que las órbitas son solo circulares en vez de elípticas, cuando ahora en el modelo actual ya conocemos que las órbitas son elípticas, no circulares. Ese ha sido otro error o limitante que he tenido. Nos pasamos a la siguiente imagen y nos muestra acá el experimento que él ha desarrollado para poder dar con este postulado y con este modelo. Y acá tenemos un video donde podemos ver lo que nos va a explicar. Como estamos un poco cortos de tiempo, la tarea sería ver cómo ha ido desarrollando el experimento a partir de este video. Entonces yo hago clic y voy a ir viendo cómo se reproduce el video y atendiendo a lo que me va a ir explicando. Modelo mecanocuántico, el primer modelo de átomo que incluye las ideas mecanocuánticas que se pusieron en boga durante el siglo XX. Bueno, recordemos que este video se va a tomar con un poquitito más de tiempo y esta va a ser la tarea para cada uno de ustedes. Nos vamos a ir hasta Rusia. Pero esta es una de las universidades donde él se ha ido formando, que Arnold Sommerfeld nació el 5 de diciembre de 1868 en Königsberg, Prusia Oriental. Esto queda en Rusia. Y nos vamos a ver acá lo siguiente. Él cursó sus estudios de matemáticas en ciencias físicas en la Universidad Albertina de Königsberg, como estamos viendo acá. Ya no tiene este nombre, ahora se llama la Universidad de Albertina, se conoce con ese nombre. Entonces, nos va a indicar lo siguiente. Contribuyó en el campo de la teoría de la matemática de la difracción con el modelo atómico de Sommerfeld. En 1915 desarrolló una versión del modelo atómico de Niels Bohr, considerando las órbitas elípticas, además de las órbitas circulares, el modelo de Bohr y velocidades relativistas, con los siguientes postulados. Dentro de un mismo nivel energético, N, existen subniveles diferentes.
no solo existen órbitas circulares, sino también órbitas elípticas, al número cuántico como es L, que va a 0 y forma el orbital S. Y para formar el siguiente orbital tenemos de 1 y forma el orbital P. Y el siguiente número cuántico, que es 2, va a formar el orbital D y el siguiente la orbital F. Acá tenemos cómo cada uno de los electrones se van a ir moviendo. No solamente describen órbitas circulares como estábamos indicando, sino también órbitas elípticas. Pasamos ahora a las limitaciones. Su modelo solo era aplicable a los átomos con un electrón, pero no es útil en el átomo de helio que tiene 2 electrones. No explicaba la distribución electrónica en el átomo. Y nos vamos a ir desde Rusia hasta la Universidad de Viena. Joseph Alexander Schrödinger, filósofo físico austriaco, nació el 12 de agosto de 1887 en Edberg, Viena. Su propuesta fue lanzada en 1926, que se conoce como el modelo mecánico cuántico del átomo, y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Postulados de su modelo atómico. Los electrones se desplazan dentro del átomo o describiendo orbitales. Los electrones son ondas de materia que se distribuyen en el espacio según la función de onda. Esta función de onda es la que más se destaca en este personaje, acerca de los números cuánticos y el número spin. Este número spin también fue un gran aporte para describir al modelo atómico actual. En un átomo no puede haber electrones con los 4 números cuánticos iguales. También puede predecir la modificación de los niveles energéticos cuando existe un campo magnético o eléctrico, lo que en los anteriores modelos atómicos no se logró describir. También nos indica la configuración electrónica del modelo atómico de Schrödinger, que explica las propiedades periódicas de los átomos y los enlaces que los forman. Entre sus limitaciones o contradicciones que tenía este modelo era que no toma en cuenta el spin de los electrones, no tanto. No explica por qué un electrón en un estado cuántico excitado decae hacia un nivel inferior si existe uno libre. No describe el núcleo atómico ni su estabilidad. Pasando de esta, nos vamos a ir a ver, acá está el modelo atómico que él está describiendo. Acá podemos ver la ecuación de onda que nos ha ayudado o aportado de manera enorme para lograr describir el modelo atómico actual. Pasando a la siguiente diapositiva, nos vamos desde Viena hasta el lugar de convención en Bélgica, Bruselas. Este lugar de Bélgica, Bruselas que estamos viendo acá, por ejemplo, nos indica que era un congreso o un lugar del señor Solvay. Este señor realizaba congresos desde 1912 que se basaban en juntar a los personajes más importantes que hayan aportado a ciertas temáticas. Y nosotros nos vamos a basar en repasar y ver un poco de lo que era el quinto congreso. Bueno, los personajes que han participado en este congreso. Acá tenemos la lista de los personajes. Y haciendo un clic a cualquiera de estos nombres, nos va a adherir o nos va a derivar a lo que se refiere su biografía. Que vamos abriendo. Nos va a botar en la página de Wikipedia que hemos enlazado para que pueda leerse. Acá nos va describiendo que fue un ingeniero eléctrico físico químico y nos va indicando la fecha de nacimiento, cuál ha sido su trayectoria, sus aportaciones para la ciencia. Ver y acercarnos un poquito más, podemos hacer una vista a lo que es la biografía de cada uno de estos personajes que han asistido a este congreso y que han aportado en lo que era al átomo actual. Bien, acá tenemos imágenes de los modelos atómicos y vamos a leer las instrucciones. Señale qué es lo que tiene cada modelo llevando con una flecha el nombre del elemento en cada modelo atómico. Por ejemplo, nos vamos a hacer un acercamiento con los dos
podemos entender que esta frase ha sido dicha o dictada por Demócrito. Hacemos un clic acá al bolígrafo o al marcador, cualquiera, a marcar al de Demócrito, que ha sido el primero que ha descrito que el átomo es una parte o la parte más pequeña de la materia, que es indivisible, inmutable e invisible. Nos vamos a la siguiente parte, que acá nos va a ir describiendo en la siguiente nota que todos los átomos de un mismo elemento son iguales, tienen la misma masa y propiedades. Entonces tendríamos que recordar quién nos ha ido indicando que todos los átomos de un mismo elemento son iguales, tienen la misma masa y propiedades. Entonces, repasando el tema, y si yo ya he ido repasando, me voy a ir a indicar que esto pertenece al modelo de Dalton. Ahora nos vamos a basar en esta, por ejemplo, a ver, veremos qué es lo que nos dice. Cuando un electrón pasa de un nivel de energía a otro, se absorbe o se emite energía. ¿Qué modelo es? El de Bohr. ¿Cuál es el modelo de Bohr que nos había indicado? Justamente. Entonces, acá el trabajo con John Ward es leer las siguientes notas y mandar a qué elemento o a qué modelo atómico pertenece la descripción que se está haciendo. Acá tenemos la descripción de todos los personajes que hemos ido describiendo en Google Earth. Entonces, esto nos va a ayudar a dar un repaso a lo que es lo anterior estudiado. Bueno, acá, una vez ya de haber entendido lo que era el trayecto, la historia de lo que ha sido el modelo atómico, nos vamos a ir a lo que es el modelo atómico actual, conocido también como modelo mecánico cuántico, donde los electrones giran alrededor de nuestro núcleo atómico y describen una circunferencia en tres ejes, X, Y, Z, como se indica en la imagen, X y Z. Entonces, en diferentes órbitas, planteando por primera vez la definición de niveles y subniveles de energía. También se debe destacar que esta posee las siguientes características. Tiene un núcleo central positivo donde se encuentra el protón y el electrón. Eso no hay que descartarlo. También los electrones se mueven alrededor del núcleo en niveles de energía que se identifican con números del 1 al 100. Y en cada nivel de energía hay subniveles, estos son SPDF. Ahora nos vamos a ir acá está el enlace donde nos va a llevar a la aplicación de un simulador. Este simulador ha sido pues presentado por la Universidad de Colorado. Ahora acá nos dice lo siguiente: construye un átomo. Con lo leído anteriormente, acá tenemos que formar y construir a nuestro átomo. Y nos vamos a hacer clic acá. Acá tenemos una tabla periódica. La tabla periódica nos está indicando las posiciones de los elementos. Nos vamos a ir a describir a lo que es el elemento de litio. Por ejemplo, nosotros sabemos y por ende también sabemos que el litio tiene 3 protones y nos va a ir marcando acá. Y que por lo tanto, si tiene 3 protones, también tiene 3 electrones. Los electrones, como hemos ido viendo, entran en estos subniveles, o en estos niveles de energía, en los niveles. En el primer nivel va a entrar 2 electrones. Colocamos los 2 electrones. Y en el siguiente nivel, el siguiente electrón. Listo. Ahora, ¿qué más nos falta? Colocar a nuestro modelo atómico o a nuestro átomo de litio, los neutrones. Entonces, para recordar eso, voy a hacer acá clic donde nos va a mostrar la carga neta. Nos está diciendo que estamos aportando, colocando los protones que tienen carga positiva y los electrones que tienen carga negativa. También tenemos que ver el número másico. El número másico, según la tabla periódica del elemento del litio, por ejemplo, tiene 7. Entonces, para completar esto tenemos que hacer una resta.
la resta propiamente hecha tiene que ser entre la masa o el número másico y la cantidad de electrones. Entonces, restando 7, que es el número másico que hay en la tabla, 7 menos 3 tendríamos que aumentar 4. Pasándonos de esta nos vamos a la última diapositiva, donde vamos a hacer la correspondiente evaluación. Entonces, vamos a hacer clic a esta evaluación donde está el enlace y nos va a botar directamente hasta la aplicación de Quizzes, que es la que he optado por aplicar. En esta evaluación nos indica evaluación a los modelos atómicos y hacemos clic a la práctica, como también puedo colocar editar para poder mostrarles las preguntas que se han hecho. Las preguntas son básicas y son sacadas de lo que hemos ido estudiando. Acá tenemos la primera pregunta que nos dice: según el modelo de Rutherford, en el núcleo hay, ¿qué es lo que tiene que haber? Protones y neutrones. Entonces esto se va a ir evaluando según las preguntas y hay que colocar o marcar la correcta. Una vez que se tenga, eso se va a ir evaluando por una cierta cantidad o un cierto tiempo. En este caso son 20 segundos para poder responder. Y ahí, si quiero terminar edición, si quiero aplicar la evaluación, entonces solamente pongo o me entro en práctica. ¿Está? Eso sería la evaluación a llenar por los estudiantes. Ahora lo siguiente, esto en Google Earth, por ejemplo, yo puedo aplicarlo o llevarlo también para trabajarlo en otra aplicación, como lo que es Classroom. Acá vamos a entrar a lo que es Classroom, vamos a dejar que cargue y aquí está el tema del trabajo en clase, modelos atómicos. Ya está nuestro primer tema. Acá está ya enlazado nuestro proyecto o nuestro trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el estudiante, nosotros le damos el permiso para poder ingresar, va a ingresar, como dice aquí, para el siguiente aprendizaje se juntará el siguiente material en Google Earth, que les servirá para despejar dudas y aprender acerca del tema seleccionado para esta clase. Y va a ser lo mismo, haciendo clic a esto nos va a botar o lanzar a esta misma parte de lo que hemos ido repasando todo el tema. Si yo quiero volver a repasar, se va a quedar lo que le es factible al estudiante para poder entrar y repasar todo el tiempo que quiera y no se le pueda perder el documento ni nada. También está acá lo que es la evaluación de los modelos atómicos, lo que hace un rato acabamos de llenar, lo que es Quizzes. Entonces, a partir de entrar aquí a Google Classroom, puede entrar al tema, a llenar la evaluación y al final hacemos un examen de retroalimentación a partir de la aplicación. Hemos aplicado otra de las herramientas de Google que tenemos en Drive, que es formularios. Entonces acá tenemos el examen de modelos atómicos que van con preguntas opcionales también. Por ejemplo, acá tenemos la representación o esquema que se usa para entender de forma sencilla la estructura y comportamiento de los átomos. Eso estaba en la primera parte de lo que hemos ido aprendiendo acá en Google Earth. Entonces, ¿cuál es? Modelos atómicos. Cada uno de estos vale 10 puntos y nosotros vamos llenando, vamos a ir seleccionando y se va a ir marcando y al final vamos a tener la nota y una vez de llenar podemos enviar. Con ello estaríamos concluyendo lo que es la aplicación de varios contenidos, simuladores, aplicaciones, herramientas que le puedan servir y facilitar en el estudio de temas teóricos y muchas veces aburrido, porque para la mayoría de los estudiantes aprender física o química es un tanto aburrido. Entonces, con eso yo quisiera terminar lo que es mi aplicación, o bueno, la aplicación de distintas herramientas que hemos ido aprendiendo en GEC Bolivia.
Muchas gracias. Espero que les sirva.